de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea qué cosa derribada. Luego, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira, los apóstoles mostraron el templo. Iban saliendo de la santa ciudad de Jerusalén. El templo resplandecía. Él de hoy narra en esa parte que el templo de Israel vislumbraba. Y entonces los apóstoles mostrando hacia el templo de Israel, viendo ese templo maravilloso que habían restaurado, que vislumbraba. Ellos preguntaron al Señor y le dijeron: ¿restaurarás? Mostraron los templos los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea ¿qué cosa? Derribada. Ocurrió eso, por supuesto. Mira, en el año 70 después de Cristo, Cristo ya se había ido al cielo, y en el año 70 Tito destruyó el templo. Mira, ya la profecía decía que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, huyan. El que está en la azotea no baje para tomar su capa. El que está en el campo, regrésese de ahí, no regrese para tomar su calzado. Mira, hermanos, quien había analizado la profecía de ese entonces sabía perfectamente que la abominación desoladora iba a llegar, y ocurrió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, junto con todo su ejército, llegó a Jerusalén y empezó a rodear la ciudad de Jerusalén. Y ellos pusieron allí, Tito puso su bandera, su estandarte. La historia cuenta que cuando ellos sembraron su estandarte, el general Tito junto con todo su ejército, mira, salieron hacia atrás, retrocedieron. Oye, el pueblo de Israel, valientes, salieron algunos tras ellos a perseguirlos, pero ya el Señor les había profetizado: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, huyan. El que está en la azotea, baje, no tome nada, no tome capa, no tome nada, y huya a los montes. Quienes habían analizado la profecía en ese entonces, cuando vieron que el general Tito puso su bandera y se retiró con todo su ejército. Oiga, hermano, las mujeres embarazadas, los que estaban allí, los que estaban en el campo, todos ellos huyeron. Fue el momento de salir huyendo, porque mira, Tito fue estratégico, nada más puso eso y se regresó, pero de ahí vino con toda su furia y destruyó a Jerusalén en el año 70. Ese templo fue destruido. El Señor lo había profetizado y dicho que no iba a quedar de ese templo piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Y el general Tito en el año 70 destruyó el templo de Jerusalén. Pero los que habían analizado la profecía, fue momento de que ellos huyeron. Nuevamente eso volverá a suceder al final de nuestra historia. Sucedió, pero mira,
Ahora los apóstoles entendieron que el Señor no iba a restaurar ese templo, que el Señor no más iba a interceder por ese pueblo. Así que ellos, después de que mostraron el templo y el Señor les profetizó que no iba a quedar allí piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido, entonces ellos se le acercaron un poquito aparte, y le dijeron: bueno, Señor, entendemos que tú no vas a restaurar esta nación ni el templo, pero entonces dinos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señales van a haber de tu venida y del fin del siglo? Mira, inmediatamente el Señor respondió. En el versículo 4 de Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie, ¿qué dice la palabra de Dios?, os engañe. Oiga, mira, hay 4 señales que Mateo 24 predice en 4 fases muy importantes. Número 1, señales en la naturaleza, y ahorita lo vamos a analizar. Número 2, señales también en la política. Número 3, señales en la sociedad, en lo social. Número 4, señales en lo espiritual. Y estas señales se están cumpliendo al pie de la letra. Qué bonito lo que dice allá: y será predicado este evangelio del reino. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y entonces vendrá el fin. ¿Sabes, mi querido? Desde el año 2000 para acá, el evangelio se ha estado predicando. El evangelio está llegando hasta lo último de la tierra. A través de televisión, de la radio, el evangelio está llegando. Justamente en este momento se está cumpliendo esa señal, que será predicado el evangelio del reino a toda tribu, nación, pueblo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nadie podrá decir que no se le predijo. Nadie va a poder decir que no se le predicó, porque en Álvaro Obregón me decían los hermanos que entregaron más de 500 invitaciones. Y si el pueblo no se advierte de las cosas que vienen, ese no va a ser asunto nuestro, porque la invitación se les ha hecho. Se le predicará el evangelio. Libros se circularon el sábado pasado. Miles y millones de libros se distribuyeron en todo el mundo. El libro Conflicto de los Siglos, que tiene pasado, presente y un futuro no muy distante. Esa página impresa llegó en todas partes del mundo. Así que no va a haber pretexto de que no se te anunció, porque el evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Y está muy pronto a que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Ahora, el Señor, dije esta noche, que predijo 4 acontecimientos, señales en 4 ámbitos: en la naturaleza, en la política, en lo social y en lo espiritual. Y en lo espiritual es donde el enemigo más terreno ha ganado. Mira, el pastor, estuve platicando esta tardecita con él. Él conoce muy bien el distrito de Zaragoza, pega junto con el distrito de un servidor. Y es que cuando lo saludé, no recordé su rostro, pero luego lo recordé en eventos que habíamos tenido por allá arriba. ¿Por qué comento eso? Porque él sabe perfectamente que hay 4 grandes religiones mundiales.
4 grandes religiones mundiales: hinduismo, judaísmo, el budismo y el cristianismo. Estas 3 religiones son más antiguas que el cristianismo. Pero el cristianismo, tan solo en el año 2000, había más de 3.500 religiones cristianas. Y el Señor predijo: mira que nadie nos engañe, porque vendrán ¿qué cosas? Falsos profetas. Mirad que nadie nos engañe. En la parte religiosa o espiritual, el Señor en Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y a muchos se engañarán. Había o hay en la iglesia, una iglesia sobre la 19 calle Oriente, en la ciudad de Tapachula. Grande la iglesia. Sin el afán de ofender esta noche, tú te podías bautizar de 3 formas. Pero una de las que a mí me impresionó cuando alguien me lo platicó es de que según el pastor allí fue a traer aguas del río Jordán, pero para que tú fueras bautizado en las aguas del río Jordán, mira, un billetote te salía. Qué terrible, ¿verdad? Y según que bautizándote tú con las aguas del Jordán, santidad para siempre. Mira que nadie te engañe. ¿Verdad, pastor? Hay muchas cosas hoy, muchas ideas. Más de 3.500 denominaciones cristianas que te dicen hoy en día tener la verdad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Escudriñad pues las Escrituras, porque en ellas os parece que, ¿qué dice? Que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué cosa? Testimonio de mí. Que nadie te engañe, querido. Hoy muchas denominaciones apuntan que Cristo, por ejemplo, vino de una forma espiritual en 1914. Y te predican que Jesús está ya desde 1914. No voy a mencionar quiénes, pero te dicen eso. Hay otros que dicen que va a haber un rapto secreto, que la iglesia va a ser raptada en un momento, y que por 7 días o 7 años vendrá la grande tribulación, pero ya para eso la iglesia se fue en un rapto secreto y que no pasará por tribulación. ¿Enseña eso la Biblia? No lo enseña. No va a haber un rapto. El Señor no va a venir en secreto. Hoy vas a descubrir que el Señor vendrá en la nube de los cielos y que todo ojo le verá. No vendrá en secreto. ¿Para qué vendrá en secreto? Si sabes que hoy en día tú puedes tener mucha alegría, tú puedes tener momentos de felicidad, pero la felicidad más grande y la alegría más grande será cuando veamos el venir en las nubes de los cielos a nuestro Redentor. Ahí nuestro corazón, cuando esté a punto de desfallecer, se mostrará una pequeña nube, y allí vendrá el Señor en la nube de los cielos y todo ojo le verá. Que nadie te engañe. También en el mundo político, Mateo 24:5, mira qué dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué cosa? Pero aún no es ¿qué cosa? El fin.
Ha habido dos guerras grandes, hermanos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dio fin con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Esas dos bombas nucleares en 1914 destruyó casi a todo Japón. Y dice que quedó secuelas por muchos años. Dos grandes guerras mundiales han sucedido. Y hoy en día, Rusia atacando, China amenazando.